Hola, soy Andrés, soy médico y hoy te voy a contar cómo hice para graduarme de primero de mi promoción en la Facultad de Medicina entre más de 500 personas. ¿Alguna vez te has planteado que se te hace el estudio un poco más cuesta arriba de lo que debería? Sientes que a otra persona se le hace un poco más fácil, pero tú sientes que estudias, pasas horas enfrente del libro y no puedes recordar nada de lo que estudiaste, o estudiaste el lunes y ya el miércoles o el viernes olvidaste todo lo que estudiaste. A mí me ha pasado lo mismo. Te voy a contar un poco cómo fue mi historia, cómo aprendí a estudiar a través de la experiencia y de muchos años de práctica. He ido incorporando mi rutina de estudio. Te voy a tratar de dar de la manera más condensada posible para que tú le puedas sacar provecho a todos mis años de experiencia de ensayo y de error. Pasar muchas horas enfrente de un libro tratando de memorizarlo no sirve. Ir a todas las clases, prestar atención, grabar la clase, volverla a escuchar, tampoco sirve de mucho. Y eso puede sonar un poco contraintuitivo, porque lo lógico es que nosotros pensemos, bueno, si yo quiero salir mejor, lo que tengo es que pasar más horas sentado enfrente del libro estudiando, pero esto no se corresponde con la realidad. A veces uno pudiera plantearse, bueno, pero ¿por qué es necesario tener una buena técnica de estudio? Así como no entrenaban igual los atletas hace 100 años que ahora, un atleta que entrene hoy día con las técnicas que entrenaban hace 100 años no va a tener buenos resultados, porque la evidencia científica ha hecho que eso vaya evolucionando. Bueno, lo mismo ocurre con el estudio. Podemos tener en cuenta como dos principios básicos, ¿no? El primer principio es que el estudio tiene que ser un estudio activo. Y ahí voy a desarrollar un poco más sobre qué significa eso. Y en segundo lugar, el estudio no puede ser fácil. Porque si uno estudia de una manera muy fácil, eso no va a generar suficiente estímulo para que tú desarrolles nuevas sinapsis, y esas sinapsis son las que generan la nueva memoria. La primera técnica de la que vamos a hablar se llama Active Recall, como recuperar activamente la información. Por ejemplo, no es lo mismo leer la información en una página y luego de que ya uno está leyendo, uno cree, entiendo lo que me está queriendo decir. Pero eso no es lo mismo a hacer uno mismo el esfuerzo de recuperar la información del cerebro. Por ejemplo, no es lo mismo entender cómo juega Messi que tener el balón en los pies y meter un gol en un partido del Barcelona, pues. De la misma manera, leer la información y entenderla al momento que uno tiene la página delante no es lo mismo que recuperar la información cuando uno tiene que contestar a una pregunta en un examen o utilizar la información en la vida real. Por eso la habilidad que tenemos que practicar es la habilidad de recuperar la información más que de leerla. La mejor manera de entrenarse en esa actividad es haciendo esa actividad. Entonces, si lo que queremos es aprender a recuperar mucha información y recordar muchos datos, lo que tenemos que hacer no es estar muchas horas enfrente del libro leyendo los datos, sino tenemos que intentar de manera práctica recuperar esa información por nosotros mismos, haciéndonos preguntas, cuestionarios o incluso explicándole a otras personas, pero sin tener la información delante. De esta manera no solamente vamos a mejorar nuestra capacidad para recuperar la información, sino que también nos vamos a dar cuenta de dónde están nuestros fallos. Podemos utilizar varias técnicas. De manera resumen, utilizar el método de Spaced Repetition o repetición espaciada, utilizando aplicaciones como Anki, hacer exámenes de los temas que estamos estudiando, incluso antes de estudiarlo. También intentar que otros compañeros nos interroguen al respecto para ver qué sabemos, qué no sabemos y dónde podemos mejorar. También te puedes enfocar, y creo que ayuda significativamente, es hacerte un mapa mental antes de empezar a estudiar. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Abrimos el libro y vamos de la página 1 hasta la página 30. ¿Qué me queda en la cabeza? Nada. ¿Por qué? Porque no hice ningún esfuerzo activo por organizar la información ni tampoco por recuperarla. Antes de hacer esto, que te hagas un mapa mental. Por ejemplo, si voy a estudiar hematología, ¿cómo está distribuida la hematología? Bueno, veo el índice en la primera página y me doy cuenta de que esto está distribuido en varios grupos de temas, pero se pudiera decir están las anemias, las neoplasias y luego están los problemas de la coagulación. Y luego dentro de las anemias agudas y las anemias que son crónicas y así sucesivamente, me doy cuenta de que cada tema está englobado en una casilla y esa casilla se corresponde a una parte del árbol genealógico de cada tema. Cuando tengo una pregunta, por ejemplo,
de la anemia por procesos crónicos, ya yo sé que va a entrar dentro de las anemias crónicas, que a su vez van dentro de las anemias, que a su vez va dentro de hematología. Encontrar la información y guardarla en distintas gavetas. Y cuando te acuerdas, bueno, esta está en la gaveta de los problemas de la coagulación, ya va a ser mucho más fácil darle contexto y además recuperar más fácil la información al respecto. Esfuérzate en entender antes que en memorizar. Entendemos un tema cuando somos capaces de explicarlo sencillamente a una persona que no tiene ni idea al respecto. Por ejemplo, si estás estudiando un tema complejo de biología celular, puedes explicárselo a otro estudiante de medicina. Eso quiere decir que tienes un cierto nivel de comprensión del tema. Si eres capaz de explicárselo a un estudiante de primaria o incluso a una persona menor, eso quiere decir que eres capaz de sintetizar los conceptos hasta un punto de que verdaderamente entiendes la información. Y cuando no tenemos lugar donde encajar la información, es muy fácil olvidarlos y es muy difícil recuperarlos. Enfócate primero en entender la materia que estás memorizando y luego de que ya tengas una idea general, puedes dedicarte a memorizar los datos específicos de los que te van a examinar. Otra técnica importante es enfocarte en tus debilidades. Esto puede parecer muy lógico, pero en la práctica es muy distinto a lo que hacemos. Cuando nosotros estamos estudiando una materia, normalmente tendemos a dedicar más tiempo a las partes de la materia donde las sentimos más cómodos. Así no sea conscientemente, volvemos a los temas que ya conocemos o repasamos las materias que ya dominamos y dejamos de lado esas partes que nos cuestan más. Es donde tenemos que hacer más énfasis, por dos razones. Si te cuesta más es porque no lo sabes y es la parte que tienes que dedicarle más tiempo. Y cuando uno dedica más esfuerzo, el cerebro entiende que eso es más importante. El estudio uno puede buscar la vía fácil porque lamentablemente uno retiene una información cuando le cuesta adquirirla. Debemos estar como en dos extremos del espectro. La información es demasiado difícil, no importa cuánto tiempo dediquemos, no vamos a entender nada. En ese caso tendríamos que bajar un poco el nivel de dificultad. Pero luego si la información es demasiado fácil, no vamos tampoco a entenderlo porque no va a generar recuerdos y nuevas sinapsis. Tenemos que conseguir un punto óptimo, pero en general siempre ir un poco más difícil que tratar de irse más hacia abajo en la escala de dificultad. Este es el día 1 en que tú estudiaste una materia y este ya sería el día 10, por ejemplo. Suponte que el día 1 tú estudiaste y este era el 100% de la información que tenías que recuperar. El primer día te acuerdas aproximadamente un 95% de lo que leíste, pero luego esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. El día 10 puedes recordar menos de un 10% de lo que estudiaste. Esto siempre ocurre, ya uno le va dando menos importancia a lo largo que pasa el tiempo. Pero una manera de solucionar esto es estudiar la información el día 1 y luego hacemos un repaso, por ejemplo el día 3. Cuando hacemos este repaso, volvemos a tener la información aproximadamente en un 95%. Y luego la información vuelve a bajar otra vez. Solo que ahora más lentamente que al principio, porque ya lo has estudiado varias veces. Entonces ahora, por ejemplo, el día 7 vuelvo a hacer un repaso, entonces la información vuelve y luego empieza a bajar pero más lentamente. De esta manera ya podríamos hacer otro repaso el día 14, vuelve a subir y de esta manera podemos mantener la información en un rango aceptable de un 70-85% de todo el contenido constantemente. Porque no se trata de tener un día espectacular para el examen y que luego ya todo se viene abajo. Lo ideal es que uno mantenga todo el tiempo este rango. El conocimiento se va asentando en el tiempo y a la larga esto no se olvida. Hay que aprender a organizar el tiempo. Una de las habilidades más importantes para no solamente ser buen estudiante, sino al mismo tiempo poder mantener una buena vida social, tener amigos, hacer deporte, incluso mantener tú una buena salud mental, es aprender a organizar el tiempo. Yo no voy a entrar muy en detalle de cómo cada quien tiene que organizar su tiempo. Quizá más adelante pueda hacer algún video donde explique cómo yo personalmente me organizo. Cada quien sabe cómo más le conviene. El detalle que sí quiero hacer énfasis es cómo distribuyes tu estudio. A veces hacemos una planificación semanal. Por ejemplo, tenemos un examen el lunes. Entonces, el lunes anterior decimos, este lunes voy a estudiar esta materia, el martes esta materia, el miércoles esta materia y así me hago un horario perfecto y ya para el lunes que viene tengo toda la información dominada y perfecto. Pero la realidad es muy distinta. Cuando empiezan a pasar los días te das cuenta de que no eres capaz de continuar con ese horario o que calculaste mal. Empiezas a dedicar más tiempo a temas que no deberías estar dedicando tiempo. No hagas un horario
de todo tiempo de estudio, sino que fíjate en la lista de temas y cada día decide, bueno, estos son los temas que más me cuestan, estos son los que me voy a enfocar el día de hoy. Y el día siguiente vuelves a revisar la lista, ves cuáles son los temas que más te cuestan y así vas en orden decreciente de lo que más te cuesta a lo que ya tienes un poco más dominado. Y las fortalezas las puedes dejar para último momento porque seguramente no necesitas tanto tiempo. Te recomiendo que estudies de manera intercalada. Estamos acostumbrados a distribuir como estudiamos de manera simétrica, por así decirlo. Por ejemplo, el lunes tengo que estudiar cardiología, tengo que estudiar nefro y tengo que estudiar neurología. Y tengo mi examen el jueves. ¿Qué tendemos a hacer? Bueno, el lunes estudio cardio desde las 4 hasta las 9. Luego el jueves estudio nefro desde las 4 hasta las 9. Y el miércoles igual. Y luego aquí llego al examen. Esto tiene varios problemas. En primer lugar, lo estamos haciendo más fácil porque te estás dando más contexto sobre la misma materia constantemente. Además, por alguna razón, esto es menos útil. Lo que sí se ha demostrado científicamente es que tenemos que olvidarnos de este tipo de horario y empezar a estudiar más de la siguiente manera. El lunes estudio de 4 a 5 cardio, y luego de 6 a 7 nefro y de 7 a 8 neuro. Y luego ya de 8 a 9 puedo hacer un repaso. Y esto lo repito el martes y el miércoles. Al estudiar todas estas materias juntas, no me estoy dando un punto de contexto, un punto de comparación, sino que yo lo estoy intercalando todo. El siguiente paso sería que el lunes, en este horario, voy a estudiar las 3 materias juntas. Y voy a mezclar los temas de la primera materia con la segunda materia, con la tercera materia, incluso punto por punto, todo al mismo tiempo. Para esto utilizamos una aplicación que es Anki. Y más adelante voy a explicar cómo se usa Anki, pero esto es lo que tenemos que aspirar. Poder mezclar todos los temas que tenemos que estudiar para un examen al mismo tiempo. El estudio va a rendir mucho más y vas a poder recordarlo a más largo plazo. Ahora vamos a hablar de un aspecto un poco más controvertido, que es el tema de tomar apuntes y hacer resúmenes de la lectura. Personalmente, yo creo que no es una buena estrategia. Sí es verdad que hay ocasiones en las que uno necesita los apuntes para estudiar porque no tenemos otro lugar donde acceder a la información y solamente contamos con lo que se nos dio en clase. Salvo esas excepciones, me parece que es una mala estrategia, quita demasiado tiempo y hay muchas maneras mejores de obtener la información. Por ejemplo, pedir apuntes prestados, preguntarle a compañeros de años anteriores que te dejen sus apuntes, pedir la diapositiva del profesor o buscar en internet una manera resumida de la información. Pero leer el libro y después sacar apuntes en limpio son demasiadas horas y además no es una forma activa de estudiar. Ese tiempo que estás dedicando a sacar el apunte no es tiempo que estás dedicando a memorizar la información. Los exámenes, como norma general, no examinan tu conocimiento al respecto de un tema, sino que examinan tu capacidad de desempeñarte en ese examen. Obviamente, la intención del autor del examen es examinarte el conocimiento. En un mundo perfecto podrían saber si tú dominas o no un tema. Pero si somos realistas, si quieres tener buena nota, no se trata solo de conocer la información o comprender el tema y darle una utilidad práctica, sino de poder responder a un examen. Entonces, yo te recomiendo que antes de que tengas un examen, averigües qué tipo de examen se va a hacer. ¿Es un examen tipo test, un examen de desarrollo, un examen oral? Y qué tipo de preguntas se hacen y que uno también pueda practicar. Recuerda que esto no se trata solo de saber, sino de desempeñarte. Y para poder desempeñarte correctamente, tienes que practicar lo que vas a estar haciendo. Si quieres salir bien en un examen, tienes que practicar haciendo exámenes. En muchos lugares he visto que la gente que tiene mejor desempeño en los exámenes es la gente que más hace exámenes de práctica, porque es lo que más se parece a lo que te va a evaluar. Siguiente punto. Aprende cuándo estudiar solo y cuándo estudiar en grupo. Mi opinión personal es que se debe estudiar solo la mayoría del tiempo, porque la recuperación activa de la información lleva esfuerzo, no todos pueden ir al mismo ritmo. La fase inicial de adquirir la información es muy complicada de compaginar entre varias personas, por lo menos esa es mi experiencia. Sin embargo, las últimas horas de estudio, el día antes del examen o un par de días antes, pueden ser una buena oportunidad para estudiar con otras personas, porque de esa manera pueden hacerse preguntas mutuamente. Y recuerda que haciéndote preguntas es cuando en verdad vas a consolidar la información y vas a darte cuenta de dónde están tus fallos. Puedes completar
la parte que falla de tus conocimientos con los conocimientos de tus compañeros. Estudiar en grupo en las fases iniciales del estudio no me parece una mala idea siempre y cuando consigas un grupo adecuado. Quizá estudiar con tus mejores amigos no sea la mejor opción porque se van a distraer, van a conversar, tienen muchas cosas sobre las que hablar. A pesar de que el estudio va a ser más entretenido, eso no quiere decir que vaya a ser más productivo. Gente con la que vaya a entender que cada quien está estudiando por su parte y que solamente van a hablar entre ustedes en el momento del descanso. Hablando del momento de descanso, yo también recomiendo la técnica de Pomodoro. Esta es una técnica muy personalizable, pero básicamente lo que quiere decir es que uno estudia por 25 minutos y luego descansa por 5 minutos. A mí personalmente me parece que 50 minutos y descansos de 10 minutos son más prácticos, pero ya eso depende de cada quien. Lo que sí es cierto es que es imposible que nadie mantenga una atención total a lo que está estudiando por más de una hora. Ya después de la primera hora, tu capacidad de atención y de retención baja significativamente. Es necesario que uno se pare de la silla, se dedique a hacer otra cosa, pueda caminar, puede hacer algo de ejercicio. Es mejor rendir muy bien por 3 horas o 4 horas al día que rendir mediocre por 8 horas. Luego, también te recomiendo que cuides el ambiente donde estudias. La realidad es que somos muy dependientes de nuestros hábitos. El cerebro toma muchos factores del ambiente y a través del subconsciente te pone en un estado distinto. Si tú estás en tu cuarto y en tu cama donde ves televisión, juegas videojuegos, lees novelas, lo más fácil es que esos estímulos del ambiente sirvan como gatillo para que se ejecuten otros hábitos. Y normalmente, lamentablemente, siempre vamos a ir hacia lo más fácil. En cambio, si tenemos un lugar donde solo estudiamos, es mucho más fácil que tu cerebro entienda: está bien, es momento de estudiar, no es momento de estar revisando el teléfono, no es momento de estar perdiendo el tiempo. Por eso yo te recomiendo que donde tú estudias no hagas más nada. Que ese semestre solamente sea para estudiar y que cuando vayas a estudiar siempre te pongas ahí. El objetivo de esto es que ya poco a poco, a medida que tú vas desarrollando tu hábito de estudio, ese sea el lugar donde tu cerebro entienda que es momento de estudiar y te puedas concentrar. Por último, te quiero dar un consejo ya un poco más personal. Nunca te confíes de lo que has estudiado. A veces muchas personas se están preparando para un examen y ya cuando quedan pocas horas o el día anterior o un par de días antes sienten que ya estudiaron suficiente, entonces se sienten tranquilos. La única manera de uno constantemente salir bien, tienes que tener en tu psicología que hay cosas que no te sabes y que si no te preparas suficiente, eso es lo que te van a preguntar en el examen. Nadie es capaz de estudiar todo lo que tiene que estudiar. Tampoco se trata de volverse locos aquí y que no vamos a dormir o vamos a descuidar el resto de nuestros hábitos, pero es importante que no te confíes. Ser el mejor estudiante no se trata de ser muy inteligente ni de tener un sprint de estudio de una semana donde lo diste todo. No, se trata de consistencia. La consistencia es la clave del juego. Y la única manera de tú ser consistente es que tú estés consciente de tus fallos y de tus debilidades. Y la idea tampoco es tener una mentalidad de productividad tóxica, ni mucho menos, pero sí tener presente que la clave es la constancia.